Rosalino Sánchez Félix, apodado el Rey del Corrido, ya estaba lejos de su humilde rancho en Sinaloa cuando su voz comenzó a romper fronteras, unas décadas después de su nacimiento en 1960. A mediados de los años 80, tras su inmigración a Estados Unidos, especialmente a Los Ángeles, su vida tomó un rumbo dramático, mezclaba trabajos arduos con la música que brotaba de sus heridas y realidades. En 1984, el asesinato de su hermano Armando en Tijuana lo empujó a narrar la tragedia en un corrido, una pieza que fue el motor inicial de su carrera artística. Su consagración llegó a finales de los 80. Grabó sus primeras cintas en 1985 gracias al apoyo de Ángel Parra y su grupo Los Cuatro de la Frontera. Aquellas 15 canciones en cassette difícilmente imaginaba que tendrían un impacto tan profundo. En 1989 ya había abandonado sus empleos diurnos, creado su propio sello y vendido casetes desde el maletero de su carro y en ferias del sur de Los Ángeles. Su música empezó a resonar con fuerza entre la comunidad mexicoamericana. En los inicios de los 90, actuó en clubes como El Cerrito, El Quijote, La Explanada Tecate y Noches de Taconazo, y comenzó una colaboración clave con Los Amables del Norte, con quienes grabó éxitos como Nieves de Enero y Prenda del Alma, que subieron su nombre al firmamento norteño. Pero fue su talento para contar historias lo que lo convirtió en pilar de la música norteña en Estados Unidos. Su voz, áspera y melancólica, cantaba con una dulzura que parecía arrancarla del alma de cada oyente. Sus narcocorridos, que narraban violencia, amor y traición, no eran simples canciones, eran espejos de la vida que muchos vivían en el cruce cultural entre México y Estados Unidos. El suspenso latente que marcó su ascenso comenzó a cobrar forma el 20 de enero de 1992, cuando mientras actuaba en Coachella, California, alguien le disparó en el costado. Él respondió el ataque, matando en defensa a un agresor. La noticia trascendió medios locales y nacionales, y su siguiente presentación fue de tal magnitud que el Club El Parral tuvo que cerrar puertas a las 6 de la tarde, horas antes de que arrancara el show, por la afluencia masiva de público. Y fue justo esa misma intensidad, esa mezcla de peligro y dulzura, la que lo llevó a interpretar Alma Enamorada, la noche del 15 de mayo de 1992 en el Salón Bugambilias de Culiacán. En pleno canto, recibió una nota, un mensaje que lo dejó perplejo, la guardó y continuó. Al día siguiente su cuerpo fue hallado sin vida, con 2 balazos en la nuca y sus manos atadas en un canal cerca de Los Laureles, un final abrupto cuya causa exacta nunca fue esclarecida. Desde que comenzó a vender casetes en el maletero del carro y en ferias del sur de Los Ángeles, la música de Chalino Sánchez se fue colando en corazones que ansiaban una voz auténtica. A finales de los 80, cuando por fin dejó sus empleos diurnos y firmó contratos con sellos como Cintas Acuario a través de Pedro Rivera, su figura ganó visibilidad real entre la comunidad mexicoamericana. No se trataba solo de cassettes, eran historias vivas, urgentes. Ese ascenso vertiginoso comenzó a fraguar su leyenda. Las canciones más célebres, Nieves de Enero, Prenda del Alma, El Crimen de Culiacán, se convirtieron en himnos cantados en clubes como El Parral, El Farallón, Keystone Ford y Noches de Taconazo, donde su voz áspera y tierna encontraba eco en cada acorde. Alrededor de 1990, su banda definitoria, Los Amables del Norte, se consolidó como el soporte musical perfecto para esos corridos que hablaban de traición, justicia y amor perdido. Pero detrás del éxito crepitaba algo más oscuro. El 25 de enero de 1992, en Coachella, California, quien lo había pedido, el gallo de Sinaloa, Eduardo Gallegos, subió al escenario y le disparó. Chalino respondió, iniciando un tiroteo que dejó muertos y heridos. La violencia lo lanzó aún más al centro de atención, elevó la demanda por su música, y encendió la sensación de que vivía en la frontera ambivalente entre la admiración masiva y la amenaza potencial. Y aquí el misterio se afianza. En los días posteriores, Chalino se convirtió no solo en una figura musical. Era un símbolo viviente de la tensión entre el éxito y el peligro, entre la conexión con su comunidad y la violencia que corría cerca. Entonces, la pista de ese enigmático mensaje que recibió la noche del 15 de mayo de 1992, mientras cantaba Alma Enamorada, en Culiacán, aquella nota anónima cobró un peso trágico y tangible. ¿Quién la entregó y por qué justo en ese momento crucial, cuando su voz lo llevaba ya tan alto? Esa pregunta es el hilo que sostiene el relato. Es como si su ascenso estuviera siempre en el filo, entre escenarios abarrotados, aplausos y esa línea invisible donde lo personal se convierte en peligro. La nota, ese susurro inconcluso, no fue acto casual. Fue el aviso silencioso de algo latente. Y mientras su voz se elevaba en el Salón Bugambilias, una sombra se movía, implacable, aguardando el desenlace que cambiaría su historia para siempre.
Amenaza creíble. Advertencia letal. Nadie lo sabe con certeza, ni siquiera su familia, aunque su hija ha señalado que no pueden afirmar que decía, solo que su gesto lo traicionó. De la sonrisa pasó a mirar al suelo, con el semblante encogido. Su capacidad para seguir adelante, enfrentando lo que viniera, reafirmó su perfil de artista imparable. Pero lo que comenzó como una función más, terminó convirtiéndose en su último acto. Tras la presentación, salió del club con 2 hermanos, un primo y varias personas más. Circulaban por la madrugada cuando unos hombres que dijeron ser federales, en camionetas negras, detuvieron el vehículo. Ante la indicación de que el comandante quería verlo, Chalino accedió y abordó uno de los vehículos, sin notar cuán frágil era su última decisión. Al amanecer del 16 de mayo, 2 campesinos hallaron su cuerpo junto a un canal de riego cerca de la carretera Federal 15, en la zona de Los Laureles. Chalino fue ejecutado con 2 disparos en la nuca, tenía los ojos vendados y las muñecas con marcas de ataduras. Todo apunta a un secuestro planeado. Era un hombre conocido, rodeado por su gente, y, sin embargo, cayó solo, en silencio, y sin juicio verdadero. Ese momento, en medio del corrido y la amenaza velada, se convirtió en metáfora brutal. Su canto lo elevó, pero no lo protegió. El misterio se cimenta en ese breve lapso, entre la canción y la muerte. El impacto fue inmediato, sus discos se dispararon en ventas, su leyenda creció. El corrido que relataba dolor y valentía ahora tenía nuevo significado. El cantante que narraba la frontera entre la vida y la violencia cruzó esa línea sin retorno. Queda claro que el último acto de Chalino no fue solo su última canción, sino la confirmación de que sus versos hablaban de realidades vividas y no ficción. Ese desenlace lo elevó como ícono trágico, donde lo artístico y lo mortal se fusionan en una nota arrugada y una decisión incrementada en la oscuridad. Tras su muerte, la figura de Chalino Sánchez no se desvaneció, al contrario, se expandió como una sombra que no reconoce fronteras. Entre 1992 y los primeros años posteriores, comenzaron a circular grabaciones que no habían visto la luz en vida. Algunos decían que eran simples descartes de estudio, otros afirmaban que había cintas con corridos inéditos, encargos personales que nunca se entregaron a sus destinatarios originales. Historias de productores, músicos y coleccionistas alimentaron la idea de que aún quedaba música suya escondida en alguna caja, esperando ser escuchada. Al mismo tiempo, crecieron los rumores de que Chalino había dejado mensajes ocultos en ciertas canciones. Escuchas atentos aseguraban que en versos aparentemente cotidianos se escondían nombres, advertencias y referencias a sucesos que luego ocurrieron. Para sus seguidores más fervientes, estas pistas convertían cada corrido en una pieza de un rompecabezas más grande, quizás un mapa de su propia historia, contado de forma cifrada. Otro enigma alimentó la leyenda. Testimonios dispersos hablaban de una supuesta cita que Chalino tenía programada en Los Ángeles días después de su última presentación, una reunión con un promotor importante que planeaba llevar su música a escenarios más grandes y abrirle la puerta a colaboraciones con figuras consolidadas del regional mexicano. El encuentro nunca ocurrió y nadie ha mostrado pruebas concluyentes de que esa negociación estuviera confirmada, pero la versión se mantiene viva en la memoria popular, como un "y sí" que nunca se pudo responder.